Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Marlon Suárez. Marlon es productor de espectáculos, conocido productor a más de las grandes artistas de Venezuela, entre ellas, por supuesto, nuestra querida Floria Márquez, la showwoman de Venezuela. Bienvenido. Gracias, así es. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de formar parte del equipo de producción de las grandes de Venezuela, donde Floria en aquel momento formaba parte de las grandes. Las grandes eran, las grandes se llamaban las comenzaron con las 6 en grande, que era Floria, Mirla, Mirta, Estelita, Neida y Mirna Ríos. Luego de ello, Floria se separa de las grandes para continuar su carrera en solitario. Pero siempre habíamos mantenido contacto. Claro. Y seguí trabajando con las grandes igual. Posteriormente a esto ya se separa también Tania y Mirna Ríos y quedan entonces las grandes de Venezuela, que es la primerísima Mirla Castellano, Mirta Pérez, Estelita del Llano y Neida Perdomo. Con ella llegamos a trabajar y a hacer muchas cosas, sobre todo en la época de que funcionaban los casinos, que funcionaban los bingos acá en nuestro país. Y también estuve con ellas cuando Véanlas antes de que se mueran, una obra musical donde estaba el actor Josué Gil, doña Gumercinda. Floria, pero particularmente con Floria, ¿cómo comienza con Floria tu estuvimos en lo que se llamaba, no sé si existe hoy por hoy, la Tabernita de Félix, allí en Las Mercedes. Allí la conocí. Posteriormente nos reencontramos en el evento que se hizo en el Aula Magna de Rudy Márquez y Floria Sinfónico. Los hermanos. Los hermanos Márquez Sinfónico. Y la última vez que trabajé con Floria fue en los 100 años del periódico Panorama, en Maracaibo. Ahí estaba con ella, con Mirta Pérez, que también fue invitada por el periódico, Trina Medina. Y de verdad que yo creo que lo más resaltante en Floria, aparte de su buen humor, que siempre fue una mujer muy, muy alegre, muy entusiasta, muy positiva, fue su humildad. Yo creo que eso es la virtud más grande del ser humano y lo que realmente cautiva, porque lo que conversábamos a veces era que ella ni siquiera soñaba con ser cantante. Lo de ella era vender cosméticos. Ella vendía artículos de belleza y un día en un restaurante que ya no existe, iba para allá a pasar el rato con sus amistades y a hacer karaoke. Y resulta que el dueño la contrató. Y de allí nace la showwoman de Venezuela, ya conocida por todos, que hoy lamentablemente no está con nosotros, pero que desde donde está nos está viendo. Pero ella venía también con hermana de Rudy, que era, por supuesto, gran músico ya para esa época. También hay el antecedente de su madre, también era pianista. Que era pianista. Consagrada. Y bueno, ya había en su casa pues un estímulo musical, ¿no? Claro, y tenía ya esa vena artística, pero nunca se había dedicado a ello. Por eso dice, yo comencé tarde, porque no tenía en su mente pues ser artista, ser cantante. Y mira que lo hacía bien. Ahora, eso fue, no su debut, pero comenzó, fue en un restaurante famoso de Parque Central, ¿no? Sí, Restaurante El Parque. Que allí comenzaron muchos de los o Con se dieron ella, a conocer y muchos de los artistas, sobre todo las cantantes fundamentalmente, que luego se consagraron, ¿no? Sí, con ella también estaba allí, que eran muy amigas, Brenda Fígalo, que tampoco ya está en este plano con nosotros.
Y de allí, de ese grupete, como dice uno, quien más se destacó fue Floria, que tiene alrededor de 6, 7 producciones, todas hechas por ella, de manera independiente, sin ningún apoyo de ninguna casa discográfica, y eso también lo llegamos a conversar. Ahora, ella se presentó, por supuesto, en muchos escenarios, ¿no?, del país y del exterior. ¿Qué recuerdas tú así en particular de esas presentaciones? De esas presentaciones, la que más recuerdo fue los 65 años de vida artística de Canelita Medina en el Aula Magna, donde había una orquesta sinfónica y Floria de verdad se paseaba por todos los estilos, y por eso es que era la showwoman, porque ella podía cantar un bolero así como podía cantar un cha-cha-cha. Incluso hacía poesías negroides, una de esas poesías está grabada en uno de esos CD. Pero ponía énfasis, como todas en aquel momento, en el bolero, ¿no? En el bolero, sí. Como otra gran artista nuestra que la conocemos como la reina del bolero, que es Estelita del Llano. Claro. Y trabajaron juntas. Y eso, el compañerismo entre ellas era una cosa extraordinaria. Trabajar con esas mujeres para mí fue de verdad, primero, un orgullo y un logro a título personal, porque desde niño las admiraba. A Estelita, a Mirla, a Mirta. Y después trabajar al lado de ellas, poder maquillarlas, poder asesorarlas en su vestuario, es una cosa magistral. También ya, ya con el tiempo, luego de la presencia de su esposo, ¿no?, Pedrito López, que es un reconocido productor, director de orquesta, fue fundamental ya a lo largo de su carrera, ¿no? En su carrera, sí, ya él es quien la impulsa musicalmente a continuar, y por ello se separa de las grandes para continuar su carrera en solitario, y tuvo la oportunidad de hacer N cantidad de conciertos sinfónicos con orquestas sinfónicas, y cada concierto uno era mejor que el otro. No había punto de comparación, porque era su esencia y su entrega en el escenario. Los hacía en Caracas y también en otras partes, ¿no? En Caracas y presentaciones en el exterior y también. en el exterior, claro, y en el interior del país. Por ejemplo, otra cosa que puedo recordar de Floria, en el antiguo BOD, allí... La Castellana. En la Castellana. Estuvo Floria varias presentaciones. En una estaba Nancy Toro, con la que también mantengo una amistad muy bonita, a pesar de que no está en el país, y Anaé Torrealba. Claro. La Siempre hija de Juan Vicente, ¿no? La nieta de Juan Vicente Torrealba. Bueno, mira, cuando se le conoce como la showwoman, ¿de dónde nace esa calificación? Tú dices porque interpretaba, además del bolero, otro ritmo. Era muy, muy versátil. O sea, ella cantaba todos los ritmos. Ya Floria era un torbellino de emociones en un escenario. Ella podía estar cantando un bolero y de allí la segunda canción era un cha-cha-cha y después venía una poesía. Entonces era muy versátil, y por eso nace lo de la showwoman de Venezuela. A pesar de que siempre se inclinó, y cuando comienza a cantar es boleros. Claro, sin duda, ¿no? Pero además fue tan importante su presentación que, bueno, así fue reconocida, ¿no? Ahora, este episodio de su muerte, que se da en circunstancias tan especiales, ¿no? Justamente cuando interpretaba una canción, ¿no? Sí. Sufre un accidente cerebrovascular, y bueno, una sorpresa para estaba todos. Actuando y estaba, bueno, Pedrito dirigiendo, pues, en ese momento el grupo eso musical. Tengo entendido, no estaba allí presente, eso tengo entendido, y fue una noticia que de verdad me afectó muchísimo, porque Floria estaba bien, yo
había sabido que la habían operado de la cadera, pero que había mejorado y que estaba perfecta, estaba en su mejor momento. Y pasa esto y bueno, y como dicen por allí, murió haciendo lo que más amaba. Claro, sin duda alguna, ¿no? Además, Murió cantando, sobre el ¿no? escenario. Sobre el escenario, ¿no? Cantando. Ahora, en esa época que tú señalas de la presencia de estas mujeres, las grandes de Venezuela, la mayoría de ellas ya no están en el país Yo, aquí de las grandes de Venezuela como tal, quien está con nosotros acá en Caracas como tal, es Estelita del Llano. Neida Perdomo está en Houston, mi amadísima belleza, como siempre le digo, Mirta Pérez está en Atlanta y nuestra primerísima de Venezuela en España. de esa época, y es importante este dato, la presencia del disco era fundamental, ¿no? Sin duda alguna, pues se daba. Y además la televisión, donde había espacios muy valiosos, muy reconocidos también con presentaciones de artistas, ¿no? Eso, por supuesto, ha cambiado, como todo ha cambiado en términos de la comunicación. Pero tú piensas que el legado, ¿no? La herencia musical, artística de Floria debe mantenerse y consideras que eso tiene un gran valor a la hora de analizar y de estudiar la música popular venezolana. Por supuesto, ella es una artista invaluable. Ella es y será parte de nuestra cultura musical en Venezuela y hasta fuera de Venezuela, ya que habemos tantos venezolanos que estamos regaditos por todo el mundo y con tanta tecnología, ya con discos o sin discos, la gente sabe y va a saber, las próximas generaciones van a seguir sabiendo quién fue Floria Márquez y quién es y quién será Floria Márquez, al igual que todas las grandes. Hablando de las nuevas generaciones, hoy parece ser que hay un resurgimiento también, ¿no? De la música que tiene que ver con el bolero, que se considera que el bolero es, digamos, como decía Aldemaro Romero, que es la verdadera música de América Latina, ¿no? Porque puede vincularse con otros géneros musicales, ¿no? ¿Cómo ves esa situación actualmente? Es correcto, es que el bolero es la madre de la música. Del bolero sacan la ranchera, del bolero que nace en Cuba, pero después se fue de Cuba a México, de México a Venezuela, Venezuela, República Dominicana, y de hecho aquí tenemos las máximas exponentes. Felipe Pirela, el bolerista de América, los más reconocidos, y Estelita del Llano. Pero todos los artistas venezolanos, tanto damas como caballeros, de una u otra forma han cantado un bolero. Bueno, Marlon, tenemos que despedirnos ya, pero sería bueno un mensaje tuyo para los jóvenes artistas, dada tu experiencia como productor y acompañante, pues, de grandes figuras de la música venezolana. Bueno, mi consejo, más que consejo, lo que me gustaría dejarle como mensaje es que hagan lo que les gusta, lo que sientan, para poder lograr todos y cada uno de sus propósitos. Más allá de que tengas un manager, un productor, lo más importante en el artista es su esencia y hacer lo que quiera hacer. Bueno, muchas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes hoy. por la invitación. Vamos al corte y ya regresamos.